¿Qué sucedió antes de la creación del mundo? ¿Qué existía antes de que el universo tomara forma? Estas son preguntas que inquietan a muchas personas, y las respuestas no son tan sencillas. Te invito a embarcarte en una fascinante travesía por lo desconocido, explorando capítulos bíblicos envueltos en misterio y revelación. Antes de que la Tierra encontrara su lugar en el vasto cosmos, antes de que el universo tomara forma, existe un capítulo oculto en las Escrituras. Este es un llamado para desentrañar los enigmas de la creación, sumergiéndonos en los registros sagrados que susurran sobre lo que existía antes del mundo. En 1 Pedro 1:20 se menciona que Él fue conocido antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos por amor a vosotros. Génesis relata el inicio de la creación en la historia humana, pero no cubre los eventos de la eternidad pasada, ya que Moisés decidió omitir esos detalles. Más allá de la creación de la humanidad y del mundo material, existe una narrativa independiente. Dios existía antes del concepto de energía, tiempo, espacio y el universo. Aunque las Escrituras proporcionan pistas sobre la historia de la eternidad pasada que precede a la vida humana, es en los escritos de Jesús donde se revela más acerca de su existencia anterior a la creación del mundo. Jesús compartió muchos misterios con nosotros, incluyendo eventos que nos llevan a un entendimiento más profundo de lo que había antes de la formación de todo. Anterior a la creación, la oración de Jesús en Juan 17 es una de las más significativas de la Biblia, considerada como la oración más poderosa jamás pronunciada por la persona más grandiosa que jamás haya vivido. A través de esta oración, podemos sentir el latido del corazón de Jesús mientras él ora a su Padre. La Biblia está llena de oraciones notables, y aunque admiramos las oraciones de Salomón, Abraham y Moisés, esta oración en particular se destaca como la más relevante registrada en las Escrituras. En ella, Jesús revela el esplendor y la grandeza que compartía con Dios Padre antes de la creación del mundo. En Juan 17, 1:5, Jesús dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de la creación de la tierra, Dios ya existía y compartía su majestad con su Hijo. El libro de Génesis comienza con la creación del hombre y de otras criaturas, pero es evidente que Dios no comenzó allí. Según la Biblia, Dios estaba presente desde el principio, cuando el universo fue creado. Esta oración de Jesús nos ofrece una ventana al glorioso misterio de la existencia previa a la creación, mostrando que la grandeza de Dios y de su Hijo precede el mismo mundo material que conocemos. De acuerdo con la Biblia, Dios existía antes de la creación del universo. Se le describe como un ser eterno que siempre ha existido y siempre existirá, una verdad respaldada por varios versículos en las Escrituras. En Génesis 1, la palabra Elohim, que es un sustantivo plural que significa dioses, sugiere la complejidad de la naturaleza divina. Aunque esta estructura gramatical pueda parecer inusual, refleja teológicamente la naturaleza trina de Dios. Las oraciones auténticas a menudo revelan los pensamientos y emociones más profundos de una persona, y Juan 17 ofrece una rara oportunidad para observar la verdadera esencia y el corazón de Jesús. En esta oración, Jesús aborda temas que son explorados a lo largo del Evangelio, incluyendo la gloria, la glorificación, el envío, la fe, el mundo y el amor. Jesús pidió ser glorificado. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo también te glorifique. Hasta ese momento, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado, pero ahora ha llegado. Jesús oró primero por sí mismo, pero su petición no era egoísta. Era una preocupación por la gloria del Padre. El Hijo solo podría glorificar al Padre si el Padre primero respondía a la oración del Hijo: glorifica a tu Hijo. Jesús no esperó a la crucifixión para glorificar a Dios Padre. A lo largo de su vida, glorificó a Dios en todas sus acciones y enseñanzas. Durante su vida en la tierra,
Jesús glorificó al Padre en cada aspecto de su existencia. Desde su circuncisión y dedicación en el templo hasta su obediente vida en Nazaret, Jesús trajo gloria a Dios Padre a través de su fe inquebrantable, obediencia y trabajo diligente en todo su ministerio terrenal. Cada sermón que predicó, cada ciego o enfermo que sanó, cada instrucción y enseñanza que ofreció a sus discípulos, cada confrontación con líderes religiosos corruptos, cada respuesta a preguntas y cada gesto amoroso contribuyeron a la glorificación de Dios Padre. Cuando Jesús completó su misión en la cruz, afirmó que había terminado la obra. Con confianza y seguridad, vio la obra redentora como ya concluida y pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que tenía antes de la creación del mundo. Esta solicitud de glorificación no era una búsqueda de reconocimiento individual, sino una expresión de total dependencia de Dios Padre, en contraste con la búsqueda común de elogios y atención que muchos tienen. La oración de Jesús reflejaba una profunda dependencia y no independencia. Además, Jesús mencionó la gloria que compartía con el Padre antes de la creación del mundo. Él era consciente de su preexistencia y de la naturaleza de su relación con el Padre. La conciencia de que hubo un tiempo en la eternidad en el que Dios Hijo y Dios Padre compartieron la gloria es un testimonio de su divinidad. Jesús no podría hacer tal afirmación si no fuera verdaderamente igual al Padre, como se evidencia en las Escrituras, como en Isaías 42, 2. En el versículo 8, Jehová proclamó que no comparte su gloria con nadie. Si Dios Padre y Dios Hijo comparten su gloria, ambos deben ser iguales en esencia. Un comentarista bíblico observó que Jesús tenía una petición principal: que el Padre lo recibiera de vuelta a la gloria que había renunciado para cumplir su misión. Esta petición para regresar a su gloria inmaculada implica inequívocamente su preexistencia y su igualdad con el Padre, confirmando su afirmación de que Él y el Padre son uno, como se expresa en Juan 10 y 30. El Evangelio de Juan subraya repetidamente la gloria de Jesús a lo largo de su relato. Juan cuidó de registrar las muchas formas en que Jesús se refirió a su propia gloria. En esta oración, los eventos que llevaron a la crucifixión comienzan con la traición. La frase "ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado" se refiere a la razón por la cual Jesús vino al mundo: morir y ser resucitado de entre los muertos como una expiación sustituta. A través de este proceso, el Hijo glorificaría al Padre y el Padre glorificaría al Hijo, promoviendo la gloria mutua y destacando la grandeza de Dios. Este principio de glorificación mutua es lo que los cristianos están llamados a hacer. Todo lo que hacemos en pensamientos, palabras y acciones debe ser para la gloria de Dios. Jesús no ora solo por sí mismo, también ora por nosotros. En Juan 5 y 24, Jesús dice: Padre, quiero que también los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Lo largo de los Evangelios, Juan había llegado a conocer y reconocer la voz de Jesús. Sin embargo, lo que vio en Apocalipsis 1, 12-13 fue mucho más grandioso y majestuoso que cualquier experiencia previa. Al volverse para ver quién le hablaba, Juan vio a Jesús en una forma glorificada que no se parecía en nada a un hombre común. Jesús estaba en medio de 7 candelabros de oro, vestido con un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro en el pecho. La descripción de Juan destaca la magnificencia y el poder divino que rodea a Jesús. La voz de Jesús, que Juan compara con el sonido de una trompeta, resonaba con una autoridad y majestuosidad incomparables. Jesús se identificó a sí mismo como el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin de todo, como se menciona en Apocalipsis 1, 8. Este título subraya su divinidad y su papel eterno en la historia de la humanidad. El impacto de la visión de Juan es profundo. Aunque la voz de Jesús le era familiar, la forma en que Jesús se le revela en el Apocalipsis es una manifestación sublime y transformadora de su gloria. La voz poderosa y la visión gloriosa de Jesús reflejan su autoridad suprema y su presencia continua, que abarcan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. A pesar de haber compartido tiempo con Jesús en su vida terrenal, Juan ahora presencia a Jesús en su forma glorificada y eterna, una visión que supera toda expectativa y comprensión humanas. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de conocerlo cara a cara. En la visión registrada en el Apocalipsis, el manto y el cinturón de Jesús evocan la figura del sumo sacerdote descrito en la Biblia,
sugiriendo que Jesús es, además de rey, el sumo sacerdote de su pueblo. Estas imágenes sacerdotales se confirman con otras referencias en el Apocalipsis, como en Apocalipsis 15, 6, donde los cinturones dorados están asociados con figuras angélicas en el templo celestial. Así, Jesús aparece no solo como un rey glorificado, sino también como sacerdote, una combinación de funciones sagradas que serían familiares para los judíos de la época. Juan continúa con una descripción impresionante de la apariencia de Jesús en Apocalipsis 1, 14-15. Describe la cabeza y el cabello de Jesús como blancos como la lana, blancos como la nieve, simbolizando pureza y sabiduría. Sus ojos son como llamas de fuego, reflejando la intensidad y la penetración de su visión divina. Sus pies se describen como bronce pulido, calentado hasta brillar como si salieran de un horno, lo que indica su firmeza y pureza. Su voz es comparada al sonido de muchas aguas, demostrando la fuerza y la majestuosidad de sus palabras. Estas imágenes se asemejan a las descripciones de figuras angélicas encontradas en otros libros bíblicos. Por ejemplo, en Daniel 10, 6, la descripción de un ángel incluye un cuerpo similar al topacio, un rostro con la apariencia de relámpago y ojos como antorchas encendidas, mientras que los brazos y pies se comparan con el brillo del bronce pulido. De manera similar, en Ezequiel 1, 7, la descripción de una visión angélica incluye piernas rectas y pies como cascos de buey, brillando como bronce pulido. Estas similitudes resaltan la continuidad y la profundidad de las visiones proféticas, reforzando la imagen de Jesús como una figura de poder y majestuosidad, trascendente y eterna. La visión que Juan tuvo de Jesús no rebaja la grandeza de Jesús al nivel de los ángeles, sino que subraya su inmensa magnificencia. Los ojos de Jesús, descritos como llameantes como fuego, no solo reflejan pasión en la literatura griega, sino que también representan una llama sobrenatural característica de los seres divinos. El brillo metálico de sus pies puede simbolizar la gloria de Dios, tal como se menciona en Ezequiel 1 y 27. Aunque Juan describe a Jesús con características que podrían ser comparables a las de los ángeles, la gloria de Jesús trasciende la de cualquier ángel. El rostro de Jesús resplandece como el sol, un símbolo frecuente de la divinidad en textos griegos y judaicos, que también se usa para describir a los ángeles y a Dios mismo. En Apocalipsis 1, 16-17, Juan describe a Jesús sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha y una espada afilada de 2 filos saliendo de su boca, con un rostro que brilla con la fuerza del sol. Al encontrarse con esta visión gloriosa, Juan cae a sus pies como si estuviera muerto, y Jesús le dice: «No temas, yo soy el primero y el último». Aunque Juan había vivido con Jesús durante 3 años en la tierra, esta visión gloriosa lo llenó de asombro y reverencia, demostrando que incluso la experiencia cercana con Jesús no lo preparó completamente para la magnitud de esta revelación celestial. Cuando Jesús se mostró a Juan en su majestad celestial, Juan percibió la plenitud del poder divino y la grandeza que Jesús había renunciado al asumir la forma humana. Como se afirma en Filipenses 2, 7, Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese momento sublime, Juan comprendió el milagro que representaba Jesús al poder mantener su gloria y autoridad mientras vivía en la tierra. En Apocalipsis 1 y 18, Jesús declara con firmeza: «Yo soy el viviente. Estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Jesús, que venció la muerte y vive eternamente, posee las credenciales de la resurrección y es el único que tiene poder sobre la muerte y el infierno. Él no resucitó solo para morir de nuevo. La victoria que conquistó sobre el pecado y la muerte es eterna. La creencia de que el diablo tiene alguna autoridad sobre la vida y la muerte es un engaño, ya que solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. El libro de Apocalipsis, conocido en griego antiguo como Apocalipsis, significa revelación o desvelamiento. Este libro es la revelación de Jesucristo en el sentido de que Él es quien revela y desvela lo que está por venir. Dios concedió esta revelación para mostrar a sus siervos lo que está destinado a suceder. Y es a través de Jesús que esta revelación se da a conocer. Una razón significativa por la cual Dios eligió revelar esta información sobre Jesucristo a la humanidad es para que pudiera ser compartida con otros y no permaneciera en secreto.
Esta revelación, o Apocalipsis, es precisamente eso, una revelación, no algo oculto o apócrifo. Dios quiso que los detalles de su plan y la grandeza de su Hijo fueran conocidos por todos, no escondidos. La identidad misteriosa de los hijos de Dios y los Nefilim en Génesis 6. 1-4 y en el libro de Job ha fascinado a muchos lectores de la Biblia. En el libro de Job, encontramos a un hombre rico llamado Job que vivía en la tierra de Uz con su extensa familia y vastos rebaños. Job es conocido por su carácter irreprochable y recto, siempre esforzándose por vivir una vida moral y manteniendo una relación disciplinada con Dios. Sin embargo, Job pronto pierde todas sus posesiones y sufre enormemente. Este sufrimiento afecta profundamente a Job, llevándolo a sentirse amargado, ansioso y temeroso. Job desea confrontar a Dios y expresar su dolor. Eventualmente, Dios interviene en la situación. En Job 38, 4-7, Dios le pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién asentó su piedra angular, cuando las estrellas del alba juntas alababan, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Este pasaje muestra el desafío que Dios hace a Job, recordándole la grandeza de su creación y la limitada comprensión humana en comparación con el vasto conocimiento divino. Se fija la piedra angular cuando las estrellas de la mañana se unieron y todos los ángeles, conocidos como hijos de Dios, celebraron con júbilo. El propósito de esta declaración es enfatizar que, en la fundación de la tierra, el poder, la sabiduría y el conocimiento de Dios superan ampliamente cualquier capacidad humana, incluida la de Job. Las preguntas de Dios a Job resaltan que hay muchas cosas que él no sabe y no comprende, especialmente en comparación con la vastedad del conocimiento y la grandeza divina. Se revela que seres angélicos, conocidos como estrellas de la mañana y hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron la gloria, el poder y la sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Tras la creación, hay relatos de matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, considerados impíos durante un periodo de rápido crecimiento poblacional, principalmente debido a la larga expectativa de vida en el mundo prediluviano, como se describe en Génesis 6, 1-4. Aconteció que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues ciertamente él es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Este pasaje sugiere una creciente corrupción y degradación moral de la humanidad, lo que llevó a una intervención divina para limitar la duración de la vida humana, y eventualmente, preparar el escenario para el diluvio. Porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Durante este periodo, los Nefilim estuvieron en la tierra tanto antes como después de que los hijos de Dios se unieran con las hijas de los hombres, quienes les dieron a luz hijos. Estos eran los hombres poderosos de renombre antiguo. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Tanto el judaísmo precristiano como la Iglesia primitiva sostenían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaron esposas y engendraron a los gigantes conocidos como Nefilim. Existen tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios. 1. Ángeles caídos. La visión tradicional sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, resultando en la prole de gigantes conocidos como Nefilim. Esta perspectiva se apoya en el hecho de que la frase hijos de Dios a menudo se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Job 1:6 se menciona: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y también vino Satanás entre ellos. De manera similar, Job 2:1 dice: otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos para presentarse delante del Señor. 2 Gobernantes humanos poderosos. Otra interpretación es que los hijos de Dios eran gobernantes humanos poderosos que tomaron esposas de entre las mujeres comunes, produciendo una descendencia notable por su estatura y poder. 3 Descendientes piadosos de Set.
La tercera perspectiva sostiene que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Set que se unieron en matrimonio con las hijas impías de Caín. Cada una de estas interpretaciones ofrece una perspectiva diferente sobre la identidad y el papel de los hijos de Dios en el contexto de Génesis 6, y reflejan la diversidad de opiniones sobre este enigma bíblico. Presentarse ante el Señor. Job 38:7 menciona: cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. En todos estos casos, los hijos de Dios se refieren a seres espirituales angélicos, incluyendo a Satanás. Las frases usadas en Job sugieren que Génesis 6 se refiere a espíritus angélicos. Génesis 6:1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, lo que implica que estos son seres no humanos. Génesis 6:1 dice que el hombre comenzó a multiplicarse y que les nacieron hijas. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para la humanidad, como se usa en Génesis 5:1-2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre, lo que sugiere que eran distintos a los humanos y se casaron con las hijas de la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim eran la descendencia resultante de la unión entre seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o caídos, en Génesis 6:4, son personalidades misteriosas, hombres poderosos de renombre antiguo. El texto no explica cómo surgieron los Nefilim, pero afirma que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Simplemente menciona su existencia junto con el matrimonio entre seres angélicos y humanos, sin entrar en más detalles sobre su origen. La idea de que los hijos de Dios en Génesis 6 se refiere a seres espirituales que se unieron con mujeres humanas ha sido una interpretación sostenida a lo largo de la historia. El libro de Judas, en el versículo 6, parece reforzar esta interpretación al mencionar a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Se cree que Judas se refiere a aquellos ángeles que, según Génesis 6, descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas, lo que resultó en la creación de los Nefilim, seres gigantes y poderosos. Aunque esta idea pueda parecer extraña o inusual para los estándares modernos, es importante recordar que la Biblia contiene numerosos relatos de eventos sobrenaturales y extraordinarios que a menudo desafían nuestra comprensión racional. La narrativa bíblica sugiere que hay realidades y seres que van más allá de nuestra percepción cotidiana. El mundo creado por Dios es vasto y complejo, lleno de misterios que no siempre podemos comprender con nuestra mente limitada. La historia de los Nefilim es un recordatorio de que la verdad puede ser más asombrosa que la ficción, y que la interpretación de las Escrituras requiere una mente abierta a lo sobrenatural. Así, la explicación tradicional de que los hijos de Dios, seres espirituales, se unieron con las hijas de los hombres, produciendo una raza de gigantes, sigue siendo una interpretación plausible dentro del marco de la narrativa bíblica. En los rincones más oscuros de la historia bíblica, encontramos relatos de seres celestiales que, en lugar de mantener su lugar asignado por Dios, optaron por la rebelión. Estos ángeles caídos, que una vez habitaron en la luz divina, decidieron abandonar su morada celestial y enfrentar un destino sombrío. La Biblia, en su sabiduría, nos ofrece vislumbres de estas figuras misteriosas, cuyo poder y elección de desobedecer a Dios les llevó a una condena eterna. Que no preservaron la posición y el poder que les fueron asignados por Dios. Estos ángeles, que se rebelaron y abandonaron su morada celestial, fueron condenados y ahora están mantenidos en cadenas eternas bajo la oscuridad total hasta el juicio final. Esto se menciona en Judas 6, donde se aclara que estos seres espirituales desviados enfrentan un castigo severo debido a su rebelión. La referencia en 1 Pedro 3, 19-20 describe cómo Jesús, después de su crucifixión, proclamó su victoria a estos espíritus aprisionados, que fueron rebeldes durante el tiempo de Noé. Este pasaje sugiere que Jesús reafirmó su autoridad sobre estos ángeles caídos, que habían desobedecido a Dios en una época de extrema maldad en la tierra, antes del diluvio. El relato de Pedro nos recuerda que, a pesar de la rebelión de estos ángeles, Dios siempre ha tenido control sobre la creación y sobre el destino de estos seres espirituales. La construcción del arca por Noé, que salvó solo a 8 personas,
Es un ejemplo de la paciencia de Dios y de su plan para la redención de la humanidad, incluso ante la corrupción generalizada. Los ángeles caídos se mencionan de forma limitada en las Escrituras, ya que la mayor parte de los ángeles permaneció fiel a Dios. Sin embargo, la mención de estos seres caídos es suficiente para destacar la seriedad de la rebelión contra Dios y las consecuencias que siguen. Estos ángeles caídos, que no mantuvieron su posición original, son un recordatorio de la realidad del mal espiritual y de la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas de la oscuridad. Rompieron las barreras de lo que originalmente se había planeado para ellos. Estos ángeles no siguieron el camino para el cual fueron creados. Fueron creados para habitar en el cielo, para estar con Dios, alabándolo y cumpliendo sus órdenes. Los ángeles tenían un propósito celestial. Los humanos, por otro lado, fueron creados para glorificar a Dios en la tierra, pero nunca fue el destino de los ángeles habitar en este mundo. A pesar de ello, estos ángeles dejaron su lugar de origen en el cielo, eligiendo rechazar el plan divino para sus vidas y ejerciendo su libre albedrío de manera contraria a la voluntad de Dios. Según la Biblia, estos ángeles son considerados ángeles caídos porque abandonaron el cielo y optaron por la rebelión. ¿Qué les sucedió a estos ángeles caídos? De acuerdo con la Biblia, en 2 Pedro 2, 4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, que se transforma en ángel de luz. El diablo, en su conspiración contra Dios, llevó consigo una legión de ángeles que lo siguieron en la rebelión, pero, al final, perdieron la batalla. Entonces, ¿qué les sucede a estos ángeles caídos después de abandonar el cielo? La Biblia, en Mateo 25, 41, afirma: el infierno de fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue planeado para los humanos originalmente, sino para el diablo y los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Aunque es seguro que otros, como Judas, también acabarán allí, el infierno fue creado como el castigo final para los líderes de la gran revuelta celestial. Sin embargo, Dios permite que otros también sean destinados a este lugar, especialmente aquellos que, en su juicio, Él condena. Mientras navegamos por esta realidad espiritual, es un grave error considerar a Dios y al diablo como polos opuestos. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es comparable a la de un creador infinito en relación con su obra. No importa cuán astuto o poderoso se vuelva Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de quien lo creó. Simplemente no puede. Ningún ser angélico, sea caído o justo, puede competir con el poder y la autoridad de Jesús. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero sí es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha ideado esquemas oscuros y perversos. Es un mentiroso habilidoso y un manipulador con un poder incomparable en comparación con cualquier ser humano mortal. Aunque debemos ser cautelosos con Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre, lo que creo que es una sutil pista de que no es una amenaza lo suficientemente grande para Dios en la guerra espiritual. Conocer su nombre o no, la derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el final desde el inicio. En los primeros capítulos de Génesis, Dios declara a la serpiente derrotada, incluso después de haber desviado a Adán y Eva. Esto es lo que Dios tiene que decirle a la serpiente, y vemos esto cumplido en el sacrificio de Jesús. A pesar de recibir el golpe fatal, Jesús resucitó, sellando la victoria sobre el mal. Aplastó la cabeza de la serpiente cuando entregó su espíritu. Esperamos ansiosamente el día en que esta promesa se cumpla plenamente. Mantente preparado para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en los tiempos modernos, a menudo estamos cegados a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles en acción. Aunque leemos sobre ellas en libros y hablamos de ellas, pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a conflictos espirituales. La manera más rápida de perder una batalla es no saber que estás involucrado en ella.
El poder de Jesús es mucho más que palabras en una página y esperanza después de la muerte. Las batallas espirituales ocurren a nuestro alrededor todos los días. Si queremos ser efectivos espiritualmente, debemos apoyarnos en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra del Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios es aún más poderoso. Una guerra espiritual está ocurriendo ahora mismo y afecta a todas las personas del planeta. Es un choque entre dos reinos, uno liderado por el Dios Todopoderoso, el Príncipe de la Paz, y el otro liderado por Satanás, el Príncipe de las Tinieblas. Uno es el reino del bien, mientras que el otro es el reino del mal. Uno representa la luz, mientras que el otro representa las tinieblas. Uno representa bendiciones, mientras que el otro representa maldiciones. Uno representa la vida, mientras que el otro representa la muerte. Estos dos reinos antagónicos no pueden coexistir. Están en desacuerdo desde el inicio del conflicto espiritual. ¿Qué causó este conflicto? Tras ser expulsado del tercer cielo, Satanás y sus seguidores se unieron y formaron el reino rebelde que aún existe hoy. Este reino continuará existiendo hasta ser destruido por el poder supremo de Dios. Pablo nos advirtió que mantengamos nuestro objetivo principal en mente para que podamos enfrentar las artimañas del diablo sin volvernos unos contra otros. Enfatizó que nuestro adversario no es de carne y hueso, sino los espíritus malignos. Cuando ocurrió este evento, antes de la creación del mundo, muchas personas se preguntan qué sucedió antes de la fundación de la tierra. Varias cosas ocurrieron. Sin embargo, hubo una ocurrencia que te involucró a ti antes de los fundamentos de la tierra. Dios te eligió. Efesios 1, 3-4 dice: Bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Así como en su amor nos eligió en Cristo, verdaderamente nos seleccionó para sí mismo antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, es decir, consagrados y separados para Él, motivados por un propósito y irreprensibles a sus ojos. La carta a los Efesios es diferente de muchas de sus otras cartas encontradas en el Nuevo Testamento. Al igual que en Romanos, Efesios no fue diseñada tanto para abordar preocupaciones específicas de una iglesia particular, sino para aclarar algunos de los grandes principios que permeaban todo el Nuevo Testamento. Mientras que la carta a los Romanos se enfoca más en la obra de Dios en el individuo cristiano, Efesios abarca los grandes temas de la obra de Dios en la iglesia y en la comunidad de creyentes. Al considerar las enormes y gloriosas ideas presentadas en Efesios, es esencial recordar que Pablo escribió esta epístola mientras estaba en prisión. Pablo menciona en 1 Corintios 2, 9-10, pero, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, que le reverencian con afecto, que le obedecen y que reconocen con gratitud los beneficios que Él les concede. Dios ha desvelado y revelado estos secretos por medio del Espíritu Santo, que explora todas las cosas diligentemente, incluso las profundidades de Dios. Estos consejos divinos y cosas que están muy más allá de la comprensión humana son esenciales para enfatizar que estas bendiciones están disponibles tanto para los creyentes gentiles como para los judíos. El pueblo judío del primer siglo tenía una comprensión profunda de lo que significaba estar en comunión con Dios, y por lo tanto, estas verdades reveladoras se aplican a toda la comunidad de creyentes, independientemente de su origen. Ser bendecido por tener un llamado y por ser predestinado es un don sublime. Pablo, sin embargo, mostró que estos dones están ahora disponibles para los cristianos. Leemos que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones se refieren a las espirituales y no a las materiales, y están situadas en los lugares celestiales en Cristo. Son superiores, más valiosas y más seguras que las bendiciones terrenales. Un predicador famoso observó que tener un corazón nuevo es mejor que tener un abrigo nuevo. Alimentarse en Cristo es mejor que tener la mejor comida terrenal. Ser heredero de Dios es mejor que ser heredero de los más grandes nobles. Y tener a Dios como nuestra porción es infinitamente más bendecido que poseer vastos terrenos.
Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Estas son las más raras, las más ricas y las más duraderas de todas las bendiciones. Su valor es inestimable. Si no somos capaces de reconocer los beneficios que proporcionan las bendiciones espirituales, podríamos reducirnos al nivel de los animales. Los animales viven únicamente para comer, dormir, divertirse y reproducirse. Aunque hemos sido creados a imagen de Dios, y Dios tiene reservado para nosotros algo mucho mejor, muchas personas prefieren vivir al mismo nivel que los animales. Dios quiere que conozcamos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra posesión de estas bendiciones es un testimonio de la gracia y el propósito divino que nos ha sido otorgado. Todas las bendiciones espirituales están tan ligadas a nuestra elección por el como a la elección hecha antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo dice en esta pasaje es demasiado esencial para ser minimizado. La palabra elegir en el contexto de los creyentes significa seleccionar o escoger algo entre muchas opciones. En el uso general, implica escoger una cosa específica entre varias posibilidades. Este término se utiliza cuando Jesús elige a sus discípulos, llamándolos para formar parte de su círculo íntimo de seguidores. En Lucas 6 y 13, leemos: Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles, mensajeros especiales y representantes escogidos. Su uso principal en el Nuevo Testamento se refiere a la elección de los creyentes por Dios en Cristo para la salvación. Somos llamados a salir del mundo para pertenecer a Cristo, como se menciona en Juan 3 y 16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Para evitar cualquier tendencia a desanimarse o desistir, Jesús les recordó a sus discípulos que fue Él quien los eligió. Esto puede significar que Él los eligió para el discipulado o para la fecundidad espiritual, garantizando así que su misión y el fruto de su labor perduren. Él nos separó para la misión que tenemos por delante. Debemos ir y dar frutos, lo que puede significar tanto las gracias de la vida cristiana, como el amor y la paz, como también la salvación de almas para el Señor Jesucristo. Ambas cosas están conectadas de manera muy significativa. No podemos manifestar el segundo tipo de fruto hasta que hayamos conseguido manifestar el primer tipo de fruto. Las razones para la elección de Dios no son inconstantes ni el resultado de un proceso aleatorio. Aunque no las descubramos completamente, estamos seguros de que son sabias y buenas en todos los sentidos. Las razones están todas en Él y no en nosotros. Su elección se basa en el buen placer de su voluntad. Un comentarista bíblico popular observó que fuimos elegidos en Cristo. Si somos elegidos en Cristo, esto está fuera de nosotros mismos. No es por vista de nuestro merecimiento, sino porque nuestro Padre Celestial nos ha injertado a través de la bendición de la adopción en el cuerpo de Cristo. En resumen, el nombre de Cristo excluye todo mérito propio. Fuimos seleccionados no solo para la salvación, sino también para la santidad. Como se dice en Efesios 1, 5-6, Él nos predestinó y planeó amorosamente que fuésemos adoptados como sus propios hijos por medio de Jesucristo, de acuerdo con la buena intención y el buen placer de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia y favor que Él tan generosamente nos otorgó. Él libremente nos concedió en el amado, su Hijo Jesucristo. Las palabras santo y sin culpa son metáforas tomadas de los sacrificios perfectos e inmaculados que la ley requería que el pueblo trajera al altar de Dios. Leemos, habiéndonos predestinado para adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo. Este es el plan que el Padre tiene para aquellos que Él ha seleccionado. Ser adoptados. No solo seremos salvos y experimentaremos una transformación personal como parte del plan de Dios para nosotros, sino que también desarrollaremos una conexión estrecha y confiada con el Padre. En el derecho romano, cuando la adopción se completaba, la persona adoptada obtenía todos los derechos legítimos de un hijo en su nueva familia, pero perdía todos sus derechos en la familia anterior. Después de la finalización de la adopción, se consideraba un individuo totalmente diferente en el sistema jurídico, ya que comenzaba de nuevo con la nueva familia. Las deudas y obligaciones asociadas a su familia anterior eran canceladas como si nunca hubieran sido contraídas. Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptables en el amado. El aspecto relacional se enfatiza nuevamente cuando Pablo describe el estado de aceptación otorgado a todo creyente debido a la gracia de Dios. La aceptación de Jesús por parte del Padre fue total. La totalidad de quien era, lo que dijo y lo que realizó fueron todos dignos de alabanza a los ojos del Padre. De Dios Padre, en este punto somos aceptados en el amado. Efesios 1, 7-8 dice, en él tenemos la redención, la liberación y la salvación a través de su sangre, que pagó la pena por nuestros pecados y resultó en el perdón completo de nuestros pecados, de acuerdo con las riquezas de su gracia. Él nos ha derramado con toda sabiduría y entendimiento. Con una visión práctica, leemos que en Cristo tenemos la redención a través de su sangre. Solo en Él, y en nadie más, podemos encontrar la redención. No hay posibilidad de redención sin Jesús y la sangre que Él derramó en la cruz. Observe que no es redención a través de su poder, sino a través de su sangre. No es redención a través de su amor, sino a través de su sangre. El término redención implica el acto de liberación total. En Efesios 2 entendemos que necesitamos redención porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Teníamos aliento en nuestros cuerpos, pero estábamos esclavizados al pecado, al diablo y a nuestras naturalezas pecaminosas. En Efesios 2, 2-3 leemos, en otro tiempo anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Propósitos de Dios entre estos incrédulos. Todos nosotros ya vivíamos en las pasiones de nuestra carne, con nuestro comportamiento gobernado por el yo pecaminoso, cediendo a los deseos de nuestra naturaleza humana. Sin el Espíritu Santo y los impulsos de la mente pecaminosa, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que el resto de la humanidad. Merecíamos la venganza de Dios al final. Debíamos una deuda que nunca podríamos pagar por nosotros mismos. Éramos enemigos de Dios, como Pablo explica en otro lugar, porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, Romanos 5:10. Es decir, seremos salvos porque Cristo vive hoy. En Cristo, tenemos la redención. Él murió en la cruz para liberarnos, y por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, somos liberados de la esclavitud del pecado y de la ira y el juicio de Dios. Romanos 5:9 dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todo esto es para que aquellos que confían en Cristo vivan para alabar su gloria. El objetivo final del propósito de Dios es traer gloria para sí mismo, como se menciona en Efesios 1, 9-12. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Conversión. La salvación es un regalo divino, no el resultado de nuestras propias obras o esfuerzos. Es un presente inmerecido y lleno de gracia de Dios, y como tal, nadie puede jactarse o recibir crédito por ella. Efesios 2, 8-9 afirma claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es esencial entender que nuestra salvación no depende de nuestras acciones o méritos, sino de la misericordia y el favor de Dios. La fe en Jesús es la única vía para la redención y la vida eterna, y todo lo que debemos hacer es aceptar este regalo con gratitud. Este entendimiento debe llevarnos a vivir una vida que refleje la gloria de Dios, siendo testigos de su inmenso amor y gracia. Así, como dice Pedro en 1 Pedro 2, 9, somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios.
Somos llamados a proclamar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Esta realidad nos debe motivar a vivir de manera que honremos a Dios y demos testimonio de su amor y poder en nuestras vidas. Dios nos escogió por su amor y gracia, no por ningún mérito nuestro. Su elección no se basa en nuestras acciones o capacidades, sino en su propia bondad y fidelidad. Nos seleccionó para participar en su plan y para realizar las buenas obras que Él mismo preparó para nosotros, como nos enseña Efesios 2 y 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Dios escogió a Israel no por su grandeza o méritos, sino por amor, Él nos eligió con la misma motivación. En Deuteronomio 7:9 leemos: El Señor os amó y os escogió, no porque fuerais más numerosos que todos los pueblos, pues erais el menor de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano poderosa y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sabed, por tanto, que el Señor, vuestro Dios, es Dios. El Dios fiel, que guarda la alianza y la fidelidad hasta 1000 generaciones para los que le aman y guardan sus mandamientos. Nuestra salvación y nuestra elección son un reflejo del carácter inmutable y fiel de Dios. Él no nos escoge en base a nuestras acciones, sino por su amor eterno y sus propósitos divinos. Este amor incondicional y su fidelidad nos llaman a vivir una vida digna de tal llamado, siendo testigos de su gracia y realizando las buenas obras que Él preparó para nosotros. Elegir por amor la doctrina de la predestinación puede ser difícil de comprender, ya que tendemos naturalmente a pensar que aquellos que son predestinados son escogidos por algún mérito propio. Para entender el propósito detrás de la creación de Dios, es crucial ver la visión divina para tu vida. Una verdadera visión es el desarrollo del plan y propósito divino para cada persona. Así como un fabricante diseña un producto para satisfacer una necesidad específica, descubrir el propósito para el cual fuiste creado se llama visión. Una visión es la manifestación de un plan divino relacionado con una persona, un grupo o incluso una organización. Dios reveló su propósito al profeta Jeremías antes de su nacimiento, como se menciona en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que salieras del seno materno te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo, como se relata en Gálatas 1:15-16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. De manera similar, tú también tienes un propósito divino para estar aquí en la tierra. Conocer a Dios y la visión que Él tiene para ti te da fortaleza. Cuando conoces a Dios, te aferras a esa fuerza. Sin embargo, explorar esta fuerza también puede implicar enfrentar aspectos desagradables, como ver tus debilidades y desafíos. Pero es en estos momentos que la visión divina se desarrolla y se manifiesta con claridad, mostrando que cada aspecto de tu vida, incluso las dificultades, forma parte del plan perfecto de Dios. Los creyentes no alcanzan su estatus grandioso y extraordinario en Jesús debido a la ignorancia. Cada creyente ha sido designado para desempeñar una función específica, tal como todos los miembros del mismo cuerpo en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 leemos: Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es miembro de ese cuerpo. Dios ha llamado a cada uno de nosotros para un ministerio de tiempo completo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función que cumplir. Como miembro del cuerpo, eres un mayordomo de una posición particular que Dios te ha asignado. El ministerio no se limita al púlpito. Es una verdadera mayordomía que implica ocupar la posición que Dios te ha dado. Por ejemplo, Gedeón no fue llamado para predicar, sino para liberar a su pueblo de Israel. Abraham fue llamado para establecer una institución a través de la cual las familias de la tierra serían bendecidas. Tú también tienes un propósito divino. Descubrir esta función es lo que se llama visión. La visión es una percepción divina del plan de Dios para ti. Tienes un ministerio. Eres un ministro y debes descubrir cuál es tu ministerio. Una visión te da un enfoque definido y una mentalidad de guerrero en una misión divina.
Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de Egipto, eligió a un individuo que parecía ser inadecuado según los estándares humanos. Moisés, un hombre que tartamudeaba. Sin embargo, Dios lo escogió para llevar a cabo una tarea monumental. De manera similar, Dios elige a cada uno de nosotros, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones, para cumplir su propósito y realizar su voluntad en nuestras vidas. Dios hace esto para mostrar al mundo su gloria. Tu talento natural no puede calificarte para una tarea divina que requiere recursos divinos. Necesitarás fuerza divina, y el poder divino solo puede perfeccionarse en la debilidad. Como dice 2 Corintios 12, 9, pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una visión puede ser oral, pictórica o ambas. En cualquier caso, la visión llega como un lenguaje espiritual a través del cual Dios transmite su plan. Un sueño no es una visión, pero una visión puede ser comunicada a ti de acuerdo con tu nivel de comprensión, ya sea a través de palabras o imágenes. Por más que faciliten la comprensión, fuiste creado para servir al reino de Dios. Necesitas ver la visión que Dios tiene para ti y para su reino. Un buen arquitecto no empieza a construir antes de considerar el diseño general del edificio. No debería sorprendernos que Dios haya planeado su reino antes de crear el universo. Dios no improvisó con la esperanza de lo mejor. Él creó intencionalmente con un propósito específico en mente, y este propósito fue predeterminado desde el principio. Por ejemplo, en Mateo 25 se nos dice, y pondrá las ovejas a su derecha, el lugar de honor, y los cabritos a su izquierda, el lugar de rechazo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así, Dios tiene un plan predestinado y específico para cada uno de nosotros, y Él nos ha creado para cumplir un propósito en su reino eterno. La salvación nos concede el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Como se dice en Mateo 25, 35-36, porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, era forastero, y me acogiste. Esto revela que Dios planeó su reino antes de la creación y siempre quiso que los creyentes estuvieran unidos a Cristo. El amor es una parte esencial del plan de Dios para su reino. Es evidente que Dios no creó el reino por necesidad, ya que Él ya tenía todo lo que necesitaba dentro de sí mismo antes de la creación. Sin embargo, creó el reino para su Hijo y para su pueblo, a quienes deseaba bendecir. El propósito final de la salvación es glorificar a Dios, pero es importante notar que también resulta en nuestra glorificación cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo. Según la Biblia, la existencia de Dios precede al universo y Él existe más allá de las leyes físicas que lo gobiernan, como se declara en el Salmo 90. 2. Antes que nacieran los montes, y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando intentamos contemplar la preexistencia de Dios, generalmente pensamos en Él existiendo durante billones de años antes de la creación. Sin embargo, esta es una comprensión incompleta. En realidad, Dios es atemporal. Él creó el propio tiempo y también puede entrar en el tiempo y el espacio para intervenir en los acontecimientos siempre que lo desee. Esto significa que Dios está fuera de las restricciones del tiempo y puede ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Su capacidad para entrar en el tiempo y el espacio le permite interactuar con su creación y intervenir en los asuntos humanos en cualquier momento, que es natural para Él. Es natural preguntarnos qué estaba haciendo Dios en la eternidad pasada antes de crear el universo. El concepto de lo que Dios estaba haciendo antes de la creación es un desafío para nuestra comprensión limitada. Sin embargo, en las Escrituras, Dios ha revelado ciertos detalles sobre su actividad previa a la creación que pueden ayudarnos a obtener una comprensión más profunda de su naturaleza, así como de su relación con el mundo creado y sus planes para ello. Al explorar estos detalles, podemos obtener percepciones sobre la naturaleza de la existencia de Dios fuera del tiempo y el espacio, y las formas en que Él orquestó el desarrollo del cosmos. Esto puede ser una experiencia profundamente enriquecedora y un estudio esclarecedor para quienes buscan conocer mejor a Dios. Oremos. Querido Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, hay momentos en los que, al sentir tu presencia,
ver señales de que estás cerca de nosotros y saber que te preocupas por lo que estamos pasando, a pesar de nuestra fe y confianza en ti, a veces ansiamos un recordatorio tangible de que estás con nosotros, guiándonos y cuidando de nosotros. Con humildad, buscamos tu perdón por nuestras dudas y oramos para ser elevados a un nivel superior de fe y comprensión. Pedimos disculpas por los momentos en que cuestionamos y dudamos, y te imploramos que nos levantes a un estado más alto de fe y entendimiento. Por favor, concédenos la sabiduría para ver más allá de nuestras limitadas perspectivas y el valor para confiar en tu plan divino. Que estemos abiertos a nuevos conocimientos y revelaciones, y que nuestra fe se fortalezca frente a las adversidades. Presentamos esta oración con humildad y gratitud por tu infinito amor y guía. Reconocemos sinceramente que necesitamos comprensión en varios aspectos de nuestra vida y que las bendiciones divinas son esenciales para llevar una vida significativa y plena. Oro para que tu presencia divina me guíe y me bendiga con tu gracia. Querido Dios, estoy profundamente agradecido por enviar a tu Hijo Jesús a este mundo para ser mi Salvador. Estoy asombrado por el inmenso amor que tienes por mí al permitir que Él muriera en la cruz y pagara el precio por todos mis pecados. Además, estoy inmensamente agradecido por el don de tu palabra, la Biblia, que revela tan bellamente tu plan de redención para toda la humanidad. Es una fuente de consuelo, orientación e inspiración en todos los aspectos de mi vida. Por último, no puedo expresar suficientemente mi gratitud. Estoy profundamente agradecido por el precioso don del Espíritu Santo que vive dentro de mí, guiándome hacia toda la verdad y ayudándome a navegar por los altibajos de la vida. Gracias por tu infinita gracia y misericordia, y por tu amor inquebrantable que me sostiene cada día. Amén. Dios misericordioso y amoroso, mi corazón está lleno de gratitud al presentarme ante ti en oración. Me siento humilde ante la profundidad de tu amor por mí y por todo el mundo. Enviaste a tu amado Hijo Jesucristo para pagar el precio final por mis pecados, para que pueda tener vida eterna contigo. Tu palabra, la Biblia, es un tesoro de sabiduría y conocimiento que revela tu plan de redención para toda la humanidad. Es una fuente de consuelo, fortaleza y orientación mientras navego por los desafíos de la vida. Sobre todo, estoy asombrado por el don del Espíritu Santo que habita en mí, confortándome, guiándome y conduciéndome hacia toda la verdad. Tu amor y misericordia son infinitos, y estoy eternamente agradecido por las bendiciones que me concedes cada día. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia y compasión infalibles. Oro para que abras los ojos de mi corazón mientras leo, estudio y medito en tu palabra, para que pueda verte más claramente y amarte más profundamente. En el nombre de Jesús oro. Amén.